Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A finales de 1969, en Estados Unidos, ocurrió un suceso que marcó la historia criminal del país: la detención de Charles Manson y su grupo de seguidores por una serie de crímenes impactantes que estremecieron a toda la nación y captaron la atención mundial. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático debido a la personalidad extravagante de Manson y sus seguidores, quienes se autodenominaban la familia. Manson no solo se volvió uno de los criminales más notorios del siglo XX, sino también un ícono de maldad y locura en la cultura popular. El impacto de Manson y su familia trascendió los límites del caso criminal. Se asoció su comportamiento antisocial con movimientos contraculturales como el hipismo y el esoterismo. Esto provocó que los jóvenes que adoptaban estilos de vida alternativos, como vestir de manera extravagante, consumir drogas o llevar el pelo largo, fueran vistos con sospecha por la sociedad estadounidense. Sin embargo, a mediados de los años 70, este paradigma comenzó a cambiar drásticamente con la captura de otro infame asesino serial, Theodore Robert Bundy, conocido como Ted Bundy. A diferencia de Manson, Bundy no encajaba en el estereotipo de asesino desaliñado y perturbado. Era un hombre elocuente, seductor, atractivo y aparentemente coherente. Provenía de una familia de clase media, tenía estudios en psicología y derecho, lo que lo hacía aún más desconcertante como criminal. Mientras Manson hacía muecas desquiciadas frente a los medios, Bundy se presentaba como una figura casi carismática. Esta imagen de asesino camaleónico lo hizo aún más aterrador para el público y los medios de comunicación. A diferencia del circo mediático que rodeó a Manson, el caso de Bundy fue explotado en numerosos libros, documentales, series y películas que intentaban entender su compleja psicología. A pesar de los esfuerzos de psicólogos y criminólogos por analizar el perfil de Bundy, sigue siendo un enigma cómo alguien aparentemente normal pudo cometer atrocidades tan horrendas. Su historia despierta una mezcla de fascinación y repulsión, generando continuamente debates sobre la naturaleza del mal y la criminalidad en la sociedad moderna. Entender a Ted Bundy no es solo comprender sus acciones, sino también cuestionar nuestras percepciones de la apariencia y la realidad, demostrando que el mal puede habitar en cualquier forma humana, más allá de los estereotipos convencionales del criminal. La compleja personalidad de Ted Bundy se caracterizaba por una combinación inquietante de falta de empatía, crueldad y cinismo, contrastados con su carisma, encanto e inteligencia. Era un psicópata organizado, capaz de planificar meticulosamente sus crímenes, pero a veces también mostraba características de un asesino itinerante y desorganizado, impulsado por una compulsión incontrolable por matar. Este aspecto dual intrigaba a expertos como Robert Ressler, exagente del FBI, quien admitió en el documental Mindhunters, los asesinos, que Bundy fue el único hombre que realmente lo asustó. Seguía desconcertado sobre quién tenía el control en sus conversaciones, lo que refleja la habilidad de Bundy para manipular y perturbar incluso a profesionales entrenados. Un escalofriante ejemplo de la brutalidad de Bundy ocurrió el 4 de enero de 1974 en Seattle, Washington. Karen Sparks, una estudiante de 18 años, fue atacada mientras dormía en su residencia universitaria. Un intruso ingresó a su habitación, le fracturó el cráneo con un objeto contundente y luego la sodomizó con una pata de cama arrancada. Afortunadamente, fue encontrada a tiempo por un compañero de cuarto y trasladada al hospital, aunque sufrió daños físicos y mentales graves que marcaron su vida para siempre. A pesar de los esfuerzos, Karen no pudo recordar el ataque ni proporcionar pistas sobre su agresor, dejando a la policía sin pistas significativas para seguir. 4 semanas después, la desaparición de Linda Ann Healy, una estudiante de psicología de 21 años, agregó un nuevo nivel de horror a la investigación. Vivía en el mismo distrito universitario y fue vista por última vez por sus compañeras de casa la noche anterior a su desaparición. Su habitación estaba impecablemente ordenada, pero se encontraron evidencias de sangre en su cama y otros objetos personales.
Esto llevó a los investigadores a sospechar que fue atacada en su habitación antes de ser secuestrada. A medida que la policía interrogaba a personas cercanas a Linda, incluidos sus compañeros de casa, no se encontraron pistas concretas que pudieran llevar al paradero de la joven. La comunidad universitaria y los residentes locales estaban atemorizados por la posibilidad de que un depredador acechara entre ellos, mientras que la policía se enfrentaba a un muro de silencio y falta de pruebas sólidas para avanzar en el caso. Estos eventos marcaron el comienzo de una serie de crímenes atroces perpetrados por Bundy en la región del Pacífico Noroeste, dejando a la comunidad aterrada y desconcertada sobre la verdadera naturaleza de este asesino en serie. La investigación de estos casos no solo demostró la astucia criminal de Bundy, sino también la devastadora incapacidad de las autoridades para anticipar sus movimientos y evitar más tragedias. El 18 de marzo de 1974, otro trágico capítulo se añadió a la serie de desapariciones en el condado de Thurston. Donna Manson, una joven de 19 años, fue vista por última vez cerca del campus del Evergreenstein College en Olympia. Según sus amigas y compañeras de residencia universitaria, Donna había planeado asistir a un concierto de jazz en la biblioteca, a solo unos 200 metros de distancia. Sin embargo, cuando no regresó aquella noche como era habitual, sus amigos inicialmente no se alarmaron, pensando que podría haber decidido quedarse con amigos o hacer autostop, algo que solía hacer regularmente. Con el paso de los días y sin noticias de Donna, la preocupación creció entre sus amigos y finalmente decidieron reportar su desaparición a la policía. A pesar de la cobertura mediática extensiva y los esfuerzos de búsqueda intensivos, la policía no logró dar con el paradero de la joven. Hubo especulaciones iniciales en algunos medios sobre la posibilidad de una red de esclavitud operando en el estado de Washington, pero estas hipótesis carecían de pruebas concretas y fueron rápidamente descartadas. El 17 de abril del mismo año, Susan Rancourt, una joven de 18 años, desapareció después de asistir a una reunión en la Universidad Central de Washington, en Ellensburg. Susan vivía en uno de los dormitorios del campus y era conocida por su responsabilidad y previsibilidad. Cuando no regresó a su habitación esa noche, lo cual era completamente fuera de su carácter, se activaron todas las alarmas. Tras el reporte de su desaparición, la policía comenzó a interrogar a estudiantes y obtuvo pistas valiosas. Varios testigos recordaron haber visto a un hombre joven con el brazo en cabestrillo, merodeando por la zona e intentando entablar conversación con chicas. Esta pista ganó relevancia cuando 4 días después, otra estudiante informó a la policía que un hombre con el brazo enyesado intentó obligarla a subir a un Volkswagen Escarabajo estacionado en el campus. La prensa comenzó a difundir estas historias y pronto se recibieron al menos otras 3 denuncias similares. En todas ellas se describía a un hombre educado y atractivo de entre 25 y 30 años que solicitaba ayuda con libros y se presentaba bajo el nombre de Ted. Aunque entre los agentes policiales comenzó a correr el rumor de que este enigmático Ted podría estar vinculado a las desapariciones, esta información aún no había sido oficialmente confirmada por las autoridades. Sin embargo, la tarde del 6 de mayo, Roberta Parks, una estudiante de 20 años en la Universidad Estatal de Oregón, se convirtió en la siguiente víctima en desaparecer. Fue vista por última vez por una amiga en una de las áreas verdes del campus, y sus compañeros de habitación, conscientes de las desapariciones en Seattle, se alarmaron cuando no regresó esa noche. La policía trató seriamente la desaparición de Roberta, aunque inicialmente mostraron reservas al conectar este caso con los anteriores, dada la distancia entre Seattle y Oregon. Sin embargo, pronto surgirían más detalles que vincularían estos casos en una cadena de desapariciones que pronto se transformaría en uno de los casos más infames y desafiantes para las autoridades y la comunidad en el Pacífico Noroeste. El caso de Ted Bundy comenzó a tomar un giro aún más oscuro y preocupante con la desaparición de Brenda Ball, una joven de 22 años, el 1 de junio de 1974.
Brenda fue vista por última vez fuera de un bar llamado Flamenco, en el condado de King, conversando con un hombre con el brazo enyesado en las primeras horas de la madrugada. Vivía en un apartamento en Normandy Park con sus amigas, quienes se alarmaron cuando no regresó a casa. 11 días después, el 12 de junio, desapareció Jorgan Hawkins, una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington en Seattle. Jorgan había sido vista la noche anterior cerca del campus y debía presentarse a un importante examen por la mañana. Su ausencia inusual llamó la atención tanto de sus compañeros como de sus profesores. La policía comenzó a interrogar a todos los contactos conocidos de Jorgan y pronto encontraron un testimonio crucial de Phyllis Armstrong, una amiga cercana. Armstrong recordó haber visto a un hombre joven con muletas y una pierna enyesada cerca de la residencia universitaria donde ambas vivían, aproximadamente 2 semanas antes de la desaparición de Jorgan. El hombre le pidió ayuda para llevar un bidón de gasolina hasta su Volkswagen Escarabajo marrón estacionado cerca. Aunque inicialmente el hombre parecía educado y simpático, Armstrong se sintió incómoda y sospechó de sus intenciones cuando le pidió que activara un botón bajo el volante del coche. Este incidente aparentemente trivial se volvió inquietante después de la desaparición de Jorgan. Armstrong describió al hombre como delgado, de cabello castaño y ojos azules, aparentemente amigable, pero algo que no cuadraba del todo. Para la policía, este testimonio se volvió alarmante, ya que coincidía con las descripciones anteriores del misterioso Ted, que se rumoreaba estaba involucrado en las desapariciones anteriores. La presión sobre la policía aumentó significativamente a medida que los medios de comunicación comenzaron a cubrir las desapariciones en detalle, y la comunidad se preocupaba cada vez más por la seguridad de sus jóvenes. A pesar de las extensas búsquedas en las áreas cercanas, no se encontraron cuerpos ni pistas claras que llevaran a los investigadores a las jóvenes desaparecidas. Sin embargo, con el paso de las semanas, la esperanza de encontrarlas con vida se desvaneció, y los familiares enfrentaron la angustiosa posibilidad de que algo terrible les hubiera sucedido. El caso de Ted Bundy se estaba convirtiendo en un rompecabezas cada vez más complicado y aterrador para las autoridades, mientras el público intentaba comprender cómo un individuo aparentemente normal podía estar detrás de estos actos de violencia y desapariciones en serie. El 3 de julio de 1974, las autoridades en el estado de Washington se vieron obligadas a confrontar la creciente gravedad de una serie de desapariciones que tenían a la comunidad en vilo. Los investigadores habían barajado diversas hipótesis, desde la posibilidad de 1 o 2 individuos raptando mujeres hasta teorías sobre una secta satánica realizando sacrificios humanos. Sin embargo, durante una rueda de prensa crucial presidida por el jefe de policía de Seattle, Robert Hanson, se confirmaron las sospechas de que todas estas desapariciones estaban interconectadas y probablemente estaban vinculadas a actos criminales. Hanson aprovechó la oportunidad para alertar a la población, especialmente a las jóvenes, sobre la amenaza continua que representaba el posible secuestrador. Aunque el término asesino en serie aún no se utilizaba ampliamente en ese momento, ni por la policía ni por los medios de comunicación, el mensaje de precaución era claro y alarmante. Pocos días después, el 14 de julio, el incidente en el lago Sammamish, parte de un parque estatal ubicado cerca de Seattle, sacudió aún más a la comunidad. Más de 40,000 personas se habían congregado en el parque para disfrutar del buen clima, pero el día terminó en tragedia cuando se reportó la desaparición de 2 jóvenes, Denise Naslund, de 19 años, y Janice Ott, de 23 años. Ambas fueron vistas por última vez cerca de los baños del parque, donde testigos afirmaron haber interactuado con un hombre con el brazo en cabestrillo que se presentó como Ted y que había intentado entablar conversaciones con varias mujeres durante el día. Las jóvenes que pudieron proporcionar testimonio confirmaron que este hombre había solicitado ayuda para cargar una pequeña canoa en su automóvil. La intensificación de la búsqueda y la divulgación nacional de las desapariciones no llevaron a resultados positivos,
Parecía como si las chicas hubieran desaparecido sin dejar rastro. Para los investigadores, quedó claro que el mismo individuo estaba detrás de las desapariciones en Seattle y ahora en el lago Sammamish, lo que indicaba una audacia y un descaro preocupantes. Por primera vez, se difundió un retrato robot del sospechoso, acompañado de una descripción física detallada. Un hombre caucásico de entre 25 y 30 años, de aproximadamente 1,80 metros de altura, con cabello castaño y rizado, ojos azules y frecuentemente presentándose con un brazo enyesado o muletas, posiblemente para ganarse la confianza de sus víctimas. El caso de Ted Bundy se complicaba aún más con la revelación de que todas las jóvenes desaparecidas eran universitarias de clase media, atractivas y de entre 18 y 23 años, con cabello largo y oscuro. Esto delineaba un perfil de víctima específico y exacerbaba los temores en la comunidad. El impacto del caso fue tan profundo que muchas mujeres en Seattle comenzaron a cambiar su apariencia, cortándose el pelo o tiñéndoselo rubio, por temor a ser vistas como posibles objetivos por el esquivo Ted. Desde los años 60, los movimientos feministas en Estados Unidos habían estado luchando contra un sistema desigual que normalizaba el desprecio y maltrato hacia las mujeres. Las desapariciones en Washington intensificaron las demandas de justicia y seguridad para todas las mujeres, mientras los investigadores enfrentaban la abrumadora tarea de revisar los registros de más de 42,000 Volkswagen Escarabajo en el estado en busca de cualquier pista que pudiera llevarlos al captor. El caso de Ted Bundy no solo se convirtió en un enigma policial, sino también en un símbolo perturbador de los peligros que acechaban a las mujeres jóvenes en una época de cambio social y cultural en Estados Unidos. El 3 de julio de 1974, las autoridades de Washington enfrentaban la creciente complejidad de una serie de desapariciones que continuaban sembrando el miedo en la comunidad. A pesar de las diversas hipótesis y la enorme presión pública, el caso de las desapariciones se mantuvo sin resolución clara. Las líneas telefónicas de la policía estaban saturadas con aproximadamente 500 llamadas diarias, cada una ofreciendo pistas potenciales que debían ser investigadas minuciosamente. Finalmente, el 8 de agosto de 1974, la policía recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Elizabeth Kloepfer, novia de un hombre llamado Theodore Robert Bundy, expresó sus sospechas sobre su pareja. Bundy, un graduado de psicología de 27 años de la Universidad de Washington, poseía un Volkswagen Escarabajo color marrón y compartía varias similitudes físicas con el retrato hablado difundido por los medios. Kloepfer también reveló el descubrimiento de objetos extraños en la casa de Bundy, incluyendo muletas, vendajes con restos de yeso y ropa interior femenina que no le pertenecía. Aunque Bundy fue investigado y entrevistado, no se encontraron pruebas suficientes para vincularlo a los secuestros. Incluso después de mostrar su fotografía a testigos que estuvieron en el lago Sammamish el día de las desapariciones, la mayoría no pudo identificarlo como el hombre con el brazo en cabestrillo que había interactuado con las víctimas. La incertidumbre persistió hasta el 17 de septiembre, cuando unos cazadores descubrieron restos óseos en un bosque cerca del lago Sammamish. Entre los restos se encontraban el cráneo de Denise Naslund y la mandíbula de Janice Ott, ambas víctimas de fracturas evidentes que indicaban muertes violentas. Además, se hallaron huesos pertenecientes a una tercera víctima no identificada, cuya identidad inicialmente se especuló que podría ser Jordan Hawkins. Sin embargo, sin el cráneo de Hawkins en la escena, la identificación definitiva no fue posible en ese momento. La presión sobre la policía aumentaba con cada nueva desaparición y descubrimiento de restos. A pesar de la vigilancia intensiva y las expectativas de que Bundy pudiera cometer un error, los meses pasaron sin una resolución en el estado de Washington. Finalmente, el 2 de octubre de 1974, Nancy Wilcox, una adolescente de 16 años, desapareció en Salt Lake City, Utah, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la escalofriante historia de Bundy.
con el asesinato de Melissa Smith, hija del jefe de policía de Midvale, Utah, el 27 de octubre de 1974, la atención nacional se centró aún más en el creciente número de víctimas de Bundy y la urgencia de capturar al responsable. A pesar de los esfuerzos investigativos, el caso continuó desafiando a las autoridades y alimentando el temor en la comunidad. El ascenso de Ted Bundy como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos se estaba gestando, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de los límites geográficos de Washington y Utah. En Murray, Utah, cerca del centro comercial Fashion Place Mall, el viernes 8 de noviembre de 1974, ocurrieron eventos que intensificaron el pánico y la atención pública. Carol Darronch, de 18 años, estaba en la librería cuando un hombre se le acercó, haciéndose pasar por oficial de policía llamado Roseland. Informó a Darronch que habían intentado robar su automóvil, un Camaro rojo, y la persuadió para que lo acompañara a verificar la situación en la estación de policía. El hombre, que en realidad era Ted Bundy, llevó a Darronch en un Volkswagen Escarabajo, lo cual le pareció extraño, pero no sospechoso en ese momento. En el camino, Bundy detuvo el auto en una esquina, esposó a Darronch y la amenazó con una pistola. Darronch logró escapar al golpear a Bundy y saltar del vehículo en movimiento. Bundy la persiguió con una barra de hierro, pero Darronch logró pedir ayuda a un conductor que pasaba y escapar. Esa misma noche, en Bountiful, Utah, a unos 30 kilómetros al norte de Murray, Deborah Kent, de 17 años, desapareció después de asistir a una obra musical en la secundaria Viewmont. Su auto fue encontrado en el estacionamiento de la escuela, y cerca se descubrió una llave pequeña que parecía pertenecer a esposas. Los investigadores conectaron rápidamente este caso con el intento de secuestro de Darronch unas horas antes, dado que la llave encontrada en el estacionamiento coincidía con las esposas que Bundy había intentado usar en Darronch. La búsqueda de Kent se prolongó durante semanas, hasta que el 27 de noviembre se encontró el cuerpo desnudo de una joven cerca de American Fork Canyon. Aunque inicialmente se pensó que era el cuerpo de Deborah Kent, se identificó como Laura Aim, de 17 años, quien también había sido reportada como desaparecida. Este descubrimiento profundizó la escalofriante realidad de los crímenes de Ted Bundy y su capacidad para actuar con audacia y violencia. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en la casa de Bundy, aumentando la urgencia de su captura y generando un clamor público por justicia, mientras continuaba su escalada homicida. En el viernes 8 de noviembre de 1974, Carol Darronch, de 18 años, estuvo en la librería de Fashion Place Mall en Murray, Utah, cuando fue abordada por un hombre que se hizo pasar por oficial de policía llamado Roseland. Este individuo le informó a Darronch que habían intentado robar su coche y la convenció de acompañarlo para verificar la situación en la estación de policía. Darronch accedió a acompañarlo en un Volkswagen Escarabajo, aunque le pareció extraño que un oficial condujera ese tipo de vehículo. Durante el trayecto, Bundy detuvo el auto y esposó a Darronch, amenazándola con una pistola. Darronch logró escapar al golpear a Bundy y saltar del vehículo en movimiento. Bundy intentó perseguirla con una barra de hierro, pero Darronch logró pedir ayuda a un conductor que pasaba y escapó. Esa misma noche, en Bountiful, Utah, Deborah Kent, de 17 años, desapareció después de asistir a una obra musical en la secundaria Viewmont. Su coche fue encontrado en el estacionamiento de la escuela, y cerca se encontró una pequeña llave que parecía pertenecer a esposas. Los investigadores conectaron rápidamente este caso con el intento de secuestro de Darronch, dado que la llave encontrada coincidía con las esposas que Bundy intentó usar en Darronch. La búsqueda de Kent se prolongó durante semanas hasta que, el 27 de noviembre, se encontró el cuerpo desnudo de una joven cerca de American Fork Canyon. Aunque inicialmente se pensó que era el cuerpo de Deborah Kent, se identificó como Laura Aim, de 17 años, quien también había sido reportada como desaparecida. Este descubrimiento profundizó la escalofriante realidad de los crímenes de Ted Bundy
y su capacidad para actuar con audacia y violencia. Estos eventos marcaron un punto de inflexión en la casa de Bundy, aumentando la urgencia de su captura y generando un clamor público por justicia mientras continuaba su escalada homicida. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy fue arrestado después de un incidente en el que intentó secuestrar a Carol DaRonch, aunque inicialmente fue acusado de delitos menores como evasión policial y posesión de herramientas para robo. Sin embargo, las autoridades de Utah, conscientes de las similitudes entre los casos de desapariciones y crímenes en varios estados, se comunicaron con Washington y Colorado. En la vivienda que Bundy alquilaba en Salt Lake City, encontraron evidencia relacionada con los lugares donde desaparecieron otras víctimas, como un programa de la presentación musical de la secundaria Beaumont y una guía de viaje marcada con el hotel donde fue secuestrada Karen Campbell, en Colorado, el 12 de enero de 1975. El arresto de Bundy fue un avance significativo en la investigación, ya que estaba en la lista de los principales sospechosos por las desapariciones de mujeres jóvenes. Aunque Bundy no tenía antecedentes penales y tenía una apariencia que no parecía la de un delincuente, era licenciado en psicología, estudiante de leyes y activista político. Carol DaRonch identificó a Bundy en una rueda de reconocimiento como el hombre que intentó secuestrarla, lo que lo convirtió en el principal sospechoso de los secuestros y asesinatos en Utah. A pesar de que Bundy fue liberado bajo fianza, estaba bajo estrecha vigilancia policial hasta el juicio. Las autoridades de Utah, Washington y Colorado comenzaron a coordinarse debido a los crímenes cometidos en los 3 estados que Bundy había visitado durante el último año. Aunque inicialmente solo fue acusado por el intento de secuestro de DaRonch, la policía trabajaba para presentar cargos por asesinato contra él. Durante este tiempo, Bundy demostró una personalidad carismática frente a los medios, manteniendo su inocencia y bromeando con los periodistas, lo que sorprendió a sus familiares y conocidos, quienes lo describían como una persona estudiosa y amigable. El 17 de marzo de 1977, Ted Bundy concedió una entrevista televisada desde la prisión de Aspen, abordando las graves acusaciones en su contra. A pesar de jugar al misterio y responder de manera ambigua a algunas preguntas, Bundy mostró su inteligencia y encanto, logrando incluso arrancar sonrisas a sus entrevistadores. Durante la entrevista, afirmó estar decidido a demostrar su inocencia y expresó su creencia de que podría convertirse en un excelente abogado. El 2 de marzo de 1977 comenzó la audiencia por el caso del asesinato en primer grado de Karen Campbell en el condado de Pitkin, Colorado. Bundy insistió en representarse a sí mismo y tuvo acceso completo a la biblioteca de leyes del tribunal. Sin embargo, el 7 de junio de ese mismo año, Bundy se escapó de la cárcel al lanzarse desde una ventana del segundo piso mientras estaba en la biblioteca. Aprovechó un breve descuido del oficial que lo vigilaba y logró fugarse. La fuga de Bundy causó una gran conmoción. Se establecieron bloqueos en carreteras y cientos de policías salieron a su búsqueda. Los medios de comunicación alertaron al público sobre la peligrosidad del fugitivo, y los habitantes locales incluso se organizaron para ayudar en la búsqueda, armados con rifles y escopetas. A pesar de los esfuerzos intensos por capturarlo, Bundy demostró ser astuto y evasivo. 6 días después de su fuga, el agente Floyd Flatt, del FBI, finalmente localizó a Bundy cerca de las montañas de Aspen. Observó un vehículo que apagó sus luces al notar su presencia, lo que le pareció sospechoso. Flatt se aproximó y descubrió a Bundy disfrazado con gafas y una gorra. Después de un breve enfrentamiento, Bundy fue recapturado con éxito. Esta dramática historia de fuga y recaptura agregó otro capítulo intrigante a la saga de Ted Bundy, aunque los eventos aún no habían llegado a su fin.